Muchísimas gracias, Mónica. Agradecemos y felicitamos tu capacidad de síntesis y una excelente presentación. Ahora permítanme paso al siguiente módulo de nuestro conversatorio, el que tiene que ver con los aspectos tributarios. Estará a cargo del doctor Jorge Rojas. Jorge es abogado por la Facultad de Derecho de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Él es graduado del programa de segunda especialidad en Derecho Tributario de dicha universidad y cuenta con estudios de maestría en Derecho Tributario Empresarial por la Universidad Católica del Perú. Jorge, entonces, cuando gustes. Gracias, César. Buenas noches con todos. Espero que se encuentren bien de salud y también sus familias. En esta segunda parte, ¿no?, vamos a, desarrollar algunos aspectos puntuales con respecto al programa Reactiva, aspectos tributarios, ¿no? Y luego vamos a ver específicamente las principales medidas tributarias que se han dado con motivo de la declaratoria de emergencia sanitaria nacional, ¿no? Entonces voy a pasar a compartir pantalla. Ok, sí, justamente, bueno, en relación a los aspectos tributarios del programa Reactiva, como bien lo había introducido, digamos, la doctora Mónica, ¿no? Efectivamente, digamos, un primer aspecto tiene que ver con el periodo de gracia, ¿no?, que también en este programa, digamos, el Estado contempla la posibilidad de que se otorgue, ¿no? Y en ese sentido, ¿no?, solamente remarcar, digamos, bajo la posición de que, digamos, no se debe de aplicar un tratamiento tributario especial, digamos, pese a que la SBS ha establecido de que mientras los clientes, digamos, se encuentren bien calificados, se debe tributar de acuerdo, o perdón, se debe de registrar los ingresos de acuerdo al devengado, ¿no? Existe la posibilidad de sustentar que tributariamente esos ingresos, ¿no?, pueden, digamos, recibir un tratamiento especial, que quiere decir que, digamos, el devengo del artículo 57 de la Ley del Impuesto a la Renta no se va a aplicar, pero, digamos, si se va a optar por esa posición, la única precisión que, digamos, hay que tener presente es que para reducir el riesgo de que SUNAT pueda cuestionar ese tratamiento, ¿no?, debemos de ver de que los clientes, ¿no?, o creemos que lo más recomendable es que se adopte ese tratamiento respecto de clientes que se encuentren calificados como dudoso pérdida. ¿Por qué? Porque bajo esta circunstancia, ¿no?, vamos a poder, digamos, sustentar, además de que, digamos, son clientes que por los cuales se viene registrando ingresos en suspenso. Y entonces ahí vamos a tener como sustento adicional de que existe un tratamiento tributario especial para los ingresos en suspenso. Entonces es muy probable que, digamos, de la totalidad de la cartera, ¿no?, dada la coyuntura, ¿no?, muchos de estos clientes, ¿no?, que, digamos, accedan a estos créditos de Reactiva, ¿no?, puede hacer que tengan también otras deudas con la misma empresa financiera que otorga el crédito de Reactiva o con quizá empresas del sistema, ¿no? Y probablemente por reglas de alineamiento, ¿no?, lleguen a estar calificados como dudoso pérdida. Entonces, igual ahí se va a aprovechar, digamos, el tratamiento tributario especial, ¿no?, pero vamos a tener un mayor sustento, porque el cliente va a estar clasificado como dudoso pérdida y en consecuencia financieramente, ¿no?, va a generar, digamos, que se lo califique con esas categorías y que en consecuencia se pueda demostrar ante SUNAT de que en realidad no había una expectativa razonable, ¿no?, de que se cobre ningún ingreso, ¿no?, con lo cual, digamos, de acuerdo a su calificación, digamos, no es razonable que yo reconozca un ingreso también para efectos tributarios, ¿no? Entonces, ese es un punto que hay que tener presente, ¿no? Y remarcar simplemente de que, digamos, ya SUNAT en alguna oportunidad se ha pronunciado sobre los periodos de gracia, ¿no? Pero claro, no en una coyuntura como esta, ¿no?
sino básicamente tenemos los casos de, por ejemplo, periodos de gracia que se otorgan en el marco del contrato de leasing, ¿no? Y donde efectivamente, digamos, los intereses se calculan desde el día 1, ¿no? Y básicamente, en razón de ello, es que justamente la posición que asume SUNAT es que, digamos, como el derecho tributario es un derecho autónomo, ¿no? Y que tiene una regla clara de devengamiento, ¿no? En consecuencia, deben de reconocerse los ingresos como devengados desde el día 1, ¿no? Entonces, un poco esa era una precisión sobre el punto que bien había desarrollado la doctora Mónica previamente, y claro, obviamente lo mismo ocurre, ¿no? En el caso del FAEM, ¿no? Porque ahí también existe la posibilidad de otorgar el periodo de gracia. ¿Qué otro punto tenemos, digamos, particular para efectos tributarios en el reactiva? Tenemos justamente que llegado el momento del honramiento de la garantía, ¿no? Por parte de COFIDE, obviamente con los recursos del MEF, entonces, llegado el momento del honramiento de la garantía, ¿no? Entonces, en ese momento se va a producir una transferencia de la cartera, porque va a haber una cesión de todos los derechos sobre esa cartera que ha sido honrada. Entonces, en ese momento, como la cobertura no es por la totalidad, no es por el 100%, de acuerdo a los decretos de urgencia que han regulado, bueno, el decreto de urgencia que ha regulado este programa y a su reglamento operativo, entonces ello va a conllevar a que se genere una pérdida, ¿no? Porque en realidad, digamos, el valor de esa cartera, ¿no? Que, digamos, es 100%, ¿no? Solamente la van a honrar por un 98%, por un 95%, dependiendo de los porcentajes. Entonces, esa pérdida es aceptada tributariamente. Claro que sí es aceptada, ¿no? Es una pérdida extraordinaria, ¿no? Que en realidad, digamos, se va a generar en la contabilidad y que va a ser aceptada, no tendría por qué cuestionarse, ¿no? Ahora, una particularidad sí que efectivamente también se puede presentar o se va a presentar, digamos, en el marco de este programa, es el de la comisión de garantía, porque yo tengo que pagarle, la entidad financiera tiene que pagarle una comisión de garantía a COFIDE, ¿no? De acuerdo al contrato marco de garantía. Y esa comisión de garantía, ¿no? Digamos, tributariamente, ¿no? Va a devengar, ¿no? Cuando nace la obligación de pagar, ¿no? Porque ahí es donde se produce el hecho sustancial, ¿no? De acuerdo al artículo 57, ¿no? A la regla del devengado jurídico. En ese sentido, ¿no? Ahí es donde se tiene que reconocer el gasto. Entonces, hay que tener en cuenta de que probablemente, que este es el tema tributario. Entonces, probablemente a nivel contable, ¿no? El tratamiento puede ser un tratamiento diferenciado, ¿no? Pueden establecerse de repente un reconocimiento de gastos con anterioridad, ¿no? O en todo caso un tratamiento de diferimiento de gastos, ¿no? Entonces, en ese sentido, ahí se podría presentar una diferencia temporal, que hay que tenerlo presente, ¿no? Para hacer los ajustes extracontables ya en la determinación del impuesto a la renta anual de tercera categoría, ¿no? Porque acá estamos hablando de operaciones del pasivo, ¿no? Entonces, en este caso va a ser un gasto para la entidad del sistema financiero. Entonces, efectivamente, ahí se va a generar un gasto que sí es aceptado, pero tengo que imputarlo, ¿no? En el periodo en el que se devenga, en el que nace la obligación desde un punto de vista legal de yo pagar, digamos, esa comisión a COFIDE, ¿no? Y finalmente, ¿no? Para concluir, hay un aspecto también que de alguna manera es ciertamente discutible, ¿no? Y que también hemos podido justamente advertir de la revisión del contrato, y es que en el momento en el que va a honrar la garantía COFIDE, ¿no? En ese momento, digamos, lo que va a hacer COFIDE es justamente cancelar la deuda, ¿no? Que tiene la entidad financiera para con el BCR, ¿no? Por las operaciones de reporte que se han realizado,
¿no? Justamente para que pueda la empresa, la entidad financiera, colocar el préstamo al cliente elegible, ¿no? Entonces, en ese momento, ¿no? Digamos, se señala de que va, digamos, COFIDE a pagar no solamente el capital por el monto coberturado, sino también los intereses, ¿no? Que se adeuden a la entidad del sistema, perdón, al BCR, que la entidad del sistema financiero adeude al BCR. Entonces, ¿no? Si esa cancelación de los intereses va a generar un ingreso, ¿no? Para la empresa, porque obviamente la empresa al asumir la deuda con el BCR, ¿no? Devengó un gasto, ¿no? Y en consecuencia, digamos, generó un pasivo y una cuenta por pagar al BCR por concepto de intereses, ¿no? Pero ya esos intereses no van a ser pagados porque con motivo del honramiento de la garantía por parte de COFIDE se va a generar una, justamente se va a cancelar esa deuda, entonces eso probablemente la contabilidad genere un ingreso. Y ese ingreso gravable, es un tema discutible, ¿no? Porque, digamos, hay que analizar si es que efectivamente, ¿no? Se trata de una renta gravable, ¿no? Teniendo en cuenta de que en realidad esa deuda no es cancelada por el COFIDE, que efectivamente es una empresa privada, ¿no? Sino proviene del gobierno. En realidad es el MEF el que está, digamos, a través de COFIDE, ¿no? Justamente, o a través de ese fideicomiso, ¿no? Realizando ese pago de intereses. Entonces, por eso les decía de que es un tema discutible porque efectivamente ya hemos tenido varios pronunciamientos, ¿no? Del Tribunal Fiscal en donde dicen no es un ingreso proveniente de terceros, ¿no? Digamos, los ingresos que provienen de, digamos, el cumplimiento de una norma, ¿no? Y que obviamente, digamos, no provienen del acuerdo entre privados, ¿no? Por eso es que sostenemos de que es un tema discutible, que creemos que debe de haber justamente debe de evaluarse esa situación, ¿no? Para que llegado el momento se tome, digamos, una posición. ¿Es sustentable que es un ingreso no gravable? Sí, hay argumentos porque en realidad, efectivamente, quien paga esa deuda no es COFIDE, sino es justamente el Estado, ¿no? Que ha encargado a COFIDE, ¿no? A través de un fideicomiso, ¿no? Que justamente honre esa deuda, ¿no? Entonces, bueno, eso es en cuanto a todos los aspectos tributarios que hemos podido advertir de este programa reactivo, ¿no? Seguidamente, entonces, vamos a, digamos, conversar sobre los otros temas tributarios de coyuntura, ¿no? Voy a compartir, digamos, la siguiente exposición. Bien, bueno, como sabemos, ¿no? Dada la situación particular que venimos atravesando, la crisis económica, ¿no? Muchas empresas, digamos, buscan, digamos, tener la mayor cantidad de liquidez, ¿no? Generar la mayor cantidad de liquidez. Entonces, un punto muy importante, ¿no? Que vamos a tocar aquí justamente es el de los créditos tributarios como herramienta para la generación de liquidez ante la coyuntura difícil que venimos atravesando, ¿no? En ese sentido, ¿no? Digamos, un primer aspecto que creemos que se puede justamente aprovechar para generar una mayor liquidez, ¿no? Es el que tiene que ver con la compensación del saldo a favor del impuesto a la renta como crédito contra deudas tributarias. ¿Por qué? Porque usualmente, ¿no? Siempre, digamos, las empresas por un tema básicamente de más práctico, de orden más práctico, ¿no? Siempre han, digamos, han venido, digamos, aplicando
la compensación automática que prevé el artículo 55 del reglamento de la ley del impuesto a la renta y que consiste básicamente en que una vez generado el saldo a favor del impuesto a la renta, ¿no? Lo aplico como crédito contra los pagos a cuenta sin tener que hacer ningún trámite adicional en la misma declaración mensual que presento, ¿no? Entonces, sin embargo, digamos, hubo un pronunciamiento de observancia obligatoria de parte del Tribunal Fiscal, ¿no? En el 2019, en donde se estableció de que ese saldo a favor del impuesto a la renta, ¿no? También podía ser objeto de una compensación a pedido de parte con otras deudas tributarias, y no solamente contra los pagos a cuenta del impuesto a la renta, ¿no? Entonces, digamos, dada esta posibilidad, ¿no? Justamente se tuvo que habilitar en SUNAT un procedimiento que no era virtual, sino presencial. Se tenía que hacer a través de mesa de partes, ¿no? Y presentar documentación, ¿no? Digamos, que exigía, digamos, SUNAT para realizar este trámite a través de mesa de partes. Entonces, por lo general, digamos, las empresas, como les decía, por un tema de orden más práctico, no seguían este procedimiento. Pero, sin embargo, ¿no? Dada la coyuntura, digamos, creo que eso debe de reevaluarse, ¿no? Porque además, ¿no? Ya SUNAT ha habilitado, ¿no? Que se pueda, digamos, solicitar esta compensación a pedido de parte del saldo a favor con otras deudas a través de la mesa de partes virtual que hace poco, justamente, digamos, ha implementado SUNAT, ¿no? Entonces, ¿qué podría hacer la empresa? ¿Cómo podría, digamos, utilizar esta compensación para generar mayor liquidez? Por ejemplo, ¿no? Sabemos que todos los años, ¿no? Las empresas tienen que pagar el ITAM, ¿cierto? En base, digamos, que es un impuesto que recae sobre un impuesto patrimonial, ¿no? Que recae sobre los activos netos, ¿no? El 31 de diciembre del año anterior. Entonces, ese impuesto, ¿no? Digamos, las empresas del sistema financiero pagan una cantidad importante de ITAM, ¿no? Y que normalmente, digamos, realizan pagos fraccionados, ¿no? Entonces genera deudas tributarias y entonces, ¿no? Se podría aprovechar este saldo a favor para cancelar esas deudas tributarias, ¿no? Se realiza la compensación a pedido de parte, en lugar de aplicarlo contra los pagos a cuenta, se utiliza el saldo a favor para cancelar las deudas del ITAM, y obviamente como la misma ley del ITAM te dice de que el ITAM pagado o cancelado, ¿no? Puede ser utilizado como crédito contra los pagos a cuenta, no voy a tener ningún problema porque no voy a pagar ni ITAM ni pago a cuenta, una vez que obviamente se acepte la solicitud de compensación. Entonces, en ese sentido, ¿no? Digamos, se puede pensar que, o en todo caso, evaluar la posibilidad de que se realice ese trámite de solicitud de compensación a pedido de parte, ¿no? De las empresas, sobre todo, que tienen saldo a favor, ¿no? Para que las cuotas restantes que quedan del ITAM, ¿no? Las puedan justamente compensar, o en todo caso las puedan acreditar, ¿no? Contra el saldo a favor que tuviera, ¿no? Entonces, justamente este es el procedimiento que ha habilitado, digamos, SUNAT. Ahí ustedes pueden ver justamente el enlace, ¿no? No solamente es contra el ITAM, puede ser contra otras deudas, ¿no? Excepto las que, bueno, tienen que ser obviamente del Tesoro, ¿no? Ingresos del Tesoro público, ¿no? No puede ser utilizado, por ejemplo, para pagar, no se puede compensar contra, digamos, salud, no se puede compensar contra ONP, ¿no? Entonces, pero sin embargo, sí contra el ITAM, sí contra el IGB, ¿no? Contra rentas de quinta categoría, ¿no? Entonces, es un tema que recomendamos evaluar, ¿no? Ahí está justamente el formato que exige que se presente, ¿no? SUNAT a través de mesa de partes virtual, ¿no? Si va a ser contra el ITAM, ¿no? Si se ha optado por pagar en cuotas el ITAM,
Entonces, nuestra recomendación, ¿no? Aun cuando, digamos, no hay un pronunciamiento de SUNAT, pero nuestra recomendación para que no haya un entorpecimiento del procedimiento es que se presenten formatos independientes por cada cuota del ITAM, ¿no? Puede ser al mismo tiempo, no tiene que ser conforme vayan venciendo o conforme vayan, claro, haciéndose exigibles estas cuotas. No, puede ser desde por ejemplo, por poner un caso extremo, puede ser desde el lunes, ¿no? Que se inicia la solicitud de compensación, y en ese mismo lunes se presentan, se acaba de pagar la cuota 2 del ITAM, ¿no? Se presentan 6 formularios o 7 formularios para pagar, ¿no? Las 7, o para pedir la compensación con las 7 cuotas restantes que quedan, ¿no? Y claro, obviamente esto va a estar sujeto a una evaluación de SUNAT, ¿no? Porque, digamos, como cualquier procedimiento de solicitud, bueno, no contencioso que tiene que ver con la determinación de la deuda, ¿no? Efectivamente, digamos, está sujeto a una evaluación de SUNAT, pero hasta donde hemos tomado conocimiento, ¿no? Dada la coyuntura, SUNAT, digamos, está atendiendo estas solicitudes, digamos, en plazos muy razonables, no nos está demorando tanto tiempo. Entonces, es una posibilidad que se puede evaluar, ¿no? Bueno, un segundo tema, digamos, es obviamente para generar, digamos, liquidez, también es solicitar la devolución del ITAM, ¿no? Y en ese sentido también, digamos, si bien es cierto, esto siempre se ha hecho de manera presencial a través de la mesa de partes, ¿no? Actualmente también se ha habilitado justamente un procedimiento para que se pueda realizar de manera virtual, ¿no? Entonces, tienen ahí justamente la descripción un poco de qué es lo que se tiene que hacer, ¿no? Para solicitar la devolución de este impuesto, ¿no? Del ITAM 2019 o puede ser de otros periodos, ¿no? Pero ya está habilitado, obviamente, el procedimiento para hacerlo de manera virtual, ¿no? Se tiene que presentar el formulario 4949, que inclusive ya, digamos, actualmente SUNAT lo ha, en su página web, ¿no? Ha habilitado que se puedan justamente descargar estos formularios que ya no tienen una numeración. Una vez, digamos, ingresados los datos, firmado por el representante legal de la empresa, ¿no? Se presenta y automáticamente se le asigna un número, ¿no? Internamente, ¿no? Y, bueno, inicia el trámite del procedimiento de devolución del ITAM, ¿no? Que es otra manera de poder aprovechar, digamos, en este caso, el impuesto, la devolución del impuesto temporal a los activos netos, ¿no? Realmente, ¿no? O en todo caso, otro aspecto que hay que tener en cuenta es que se ha establecido un procedimiento especial, ¿no? Para la suspensión o modificación de los pagos a cuentas de abril a julio, ¿no? Eso a través del decreto legislativo 1471, ¿no? Publicado el 29 de abril de 2020, ¿no? En este caso, ¿no? Justamente lo que se ha previsto, ¿no? Es que en esos periodos, en cada uno de esos periodos, los contribuyentes tienen la posibilidad, ¿no? De comparar justamente, digamos, los ingresos obtenidos en ese periodo, en cada uno de estos periodos, con los ingresos obtenidos en el periodo 2019, en cada uno de estos periodos, ¿no? Y si se advierte que ha habido una disminución mayor al 30%, ¿no? Se tiene la posibilidad, ¿no? De suspender los pagos a cuenta, ¿no? Y si los ingresos, digamos, no han sido superiores, no han sido inferiores, perdón, al 30%, ¿no? O no han disminuido en una cantidad, digamos, superior al 30%, pero sí ha habido una disminución, ¿no? Entonces se tiene la posibilidad de aplicar un coeficiente, ¿no? Que efectivamente, ¿no? Finalmente va a terminar que
va a tener por efecto que la empresa, ¿no?, digamos, tribute, digamos, únicamente el 60% de sus pagos a cuenta, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Digamos, hay un beneficio ahí que se está dando para reducir el monto de los pagos a cuenta que se podría justamente aprovechar, ¿no? Obviamente esto es facultativo, ¿no? No es obligatorio, ¿no? Hay empresas que me preguntan, bueno, que efectivamente, por ejemplo, hicieron la consulta de, yo tengo saldo a favor, ¿no?, del impuesto a la renta que es superior a mi pago a cuenta. En realidad, ¿me tengo que acoger al 1471 en el periodo de abril? No, en el periodo de abril no, porque, digamos, no te va a generar ningún beneficio, ¿no? Si tu saldo a favor es mayor a tu pago a cuenta, ¿no? Pero quizá de repente en mayo sí, en junio sí, como esto, digamos, es independiente, la evaluación se hace periodo a periodo, entonces, digamos, si bien en abril puede ser que no les sea beneficioso, quizá en mayo, en junio y en julio sí, ¿no? Entonces es algo que se tiene que tener en cuenta, que se tiene que evaluar, ¿no? Bueno, luego también tenemos, ¿no?, el procedimiento general de suspensión de pagos a cuenta, ¿no?, establecido ya desde hace bastante tiempo en la misma ley del impuesto a la renta, ¿no?, y que, digamos, también se puede evaluar, ¿no?, su acogimiento al mismo. No enerva que los contribuyentes se puedan acoger al mismo, aún habiéndose acogido o también aún teniendo la opción de acogerse también al decreto legislativo 1471, ¿no? Y básicamente, ¿no?, son, digamos, por las fechas, ¿no?, en las que nos encontramos, son dos las oportunidades en las cuales podrían, digamos, acogerse, ¿no? Por ejemplo, para el periodo de mayo, ¿no?, los que estén tributando, ¿no?, bajo la cuota del 1.5%, ¿no?, podrían, presentando su estado de ganancias y pérdidas al 30 de abril, ¿no?, podrían justamente acogerse, ¿no?, o, digamos, para el periodo de mayo podrían justamente modificar, ¿no?, su coeficiente, ¿no?, o inclusive hasta suspender sus pagos a cuenta, ¿no?, si es que efectivamente ese estado de ganancias y pérdidas que tienen que presentar al 30 de abril, ¿no?, arroja una pérdida, ¿no? Y obviamente si arroja un coeficiente menor al 0.015, ¿no?, que es el equivalente al 1.5%, ¿no?, también podrán aplicar ese coeficiente menor, ¿no? Entonces, también es una posibilidad de, digamos, reducir los pagos a cuenta, ¿no?, y generar una mayor liquidez. Cabe precisar, ¿no?, que, digamos, si se, digamos, realiza este trámite a partir del periodo de mayo, igual se tiene que volver a presentar, ¿no?, digamos, en el periodo de julio, ¿no?, o un estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio, ¿no?, para que a partir del pago a cuenta de agosto, ¿no?, se tribute en base a ese estado de ganancias y pérdida, digamos, a los resultados que arroje, ¿no? Digamos, si se mantiene la pérdida, se mantiene la suspensión, ¿no? Y en todo caso, si es que se ha reducido el coeficiente, ¿no?, entonces se aplica, digamos, el coeficiente reducido, ¿no? Y, digamos, los que no vienen tributando bajo la cuota del porcentaje, ¿no?, porque esto que les acabo de comentar primero, ¿no?, es aplicable para los que vienen tributando bajo la cuota del 1.5 del porcentaje, ¿no?, pero para los que vienen tributando bajo la cuota del coeficiente, igual tienen la posibilidad de seguir este procedimiento, ¿no? Pero solamente lo pueden hacer a partir del periodo de agosto, presentando su estado de ganancias y pérdidas al 31 de julio,
¿no? Igual, ¿no? Si ese estado de ganancias y pérdidas arroja una pérdida, ¿no? Entonces se suspenden los pagos a cuenta hasta diciembre de 2020, ¿no? Obviamente, si es que no arroja una pérdida, pero disminuye el coeficiente, entonces se aplica el coeficiente disminuido, ¿no? Bien, esto es todo, digamos, lo que justamente he comentado, ¿no? Otro cambio, digamos, que se debe tener en cuenta, ¿no? Justamente tiene que ver con el arrastre de pérdidas tributarias, ¿no? Porque se publicó justamente el decreto 1481 el 8 de mayo del 2020, ¿no? En donde se extiende el plazo del arrastre de pérdidas tributarias bajo el sistema A. Un poco, digamos, para introducir este cambio, ¿no? Como sabemos, en el artículo 50 de la Ley del Impuesto a la Renta, ¿no? Se contempla la posibilidad de que los contribuyentes, ¿no? Domiciliados, que hubieran tenido pérdida, la puedan compensar, ¿no? Solo la pérdida de neta de tercera categoría de fuente peruana, ¿no? Digamos, bajo dos sistemas, ¿no? De compensación. Uno, que es el del inciso A de ese artículo 50, ¿no? Que es justamente el que ha sido objeto de la modificación que hace un rato comenté, que ahorita vamos a ver, ¿no? Y que consiste básicamente en compensar esa pérdida, ¿no? Contra la totalidad de la renta neta de tercera categoría, pero generada en los periodos siguientes, pero con un límite de tiempo, ¿no? Porque solamente se puede compensar con las rentas netas de los 4 ejercicios inmediatos posteriores, ¿no? Entonces, ese es el sistema A. Y en el sistema B, ¿no? Se permite la compensación de la pérdida de tercera categoría, ¿no? Pero no contra la totalidad de la renta generada en los siguientes periodos, sino contra el 50% de las rentas de tercera categoría que se obtengan en los siguientes periodos, pero sin un límite de tiempo, ¿no? Esto es muy importante que lo evalúen las empresas, ¿no? Obviamente que hagan las proyecciones antes de, digamos, optar por un determinado sistema, ¿no? Tiene que hacerse una buena proyección, ¿no? Porque obviamente una vez que se elija un sistema y en tanto no digamos, se agoten las pérdidas, ¿no? No se va a poder cambiar de sistema, ¿no? Entonces, en ese sentido, ¿no? Se tienen que hacer muy bien las proyecciones para ver qué sistema es el que más me conviene para no, digamos, perjudicarme con, de repente si escojo un sistema A, cuando en realidad, digamos, de repente no voy a poder, digamos, utilizar esas pérdidas durante los 4 años, ¿no? Y las voy a perder, ¿no? Pero bueno, digamos, al margen de digamos, de esta introducción, ¿no? En lo que concierne al sistema de compensación de pérdidas bajo el sistema A, es decir, donde existe un límite para la compensación, es ahí donde justamente en el decreto 1481 ha introducido un cambio, ¿no? Uno si lee, digamos, el título del decreto legislativo, dice extensión del plazo de arrastre de pérdidas del sistema A y pensaría de que, digamos, se ha extendido de manera general, pero no, en realidad se ha establecido que únicamente para la pérdida neta de tercera categoría de fuente peruana registrada en el ejercicio 2020, ¿no? Se va a ampliar un año más, ¿no? Para que se pueda compensar esta pérdida, solo para la pérdida generada en el 2020. ¿Eso qué quiere decir? Que si, por ejemplo, yo tenía una pérdida en el 2019, ¿no? Esa pérdida del 2019 va a seguir con su plazo de 4 años, ¿no? Y la pérdida que pudiera generar en el 2020, esa única pérdida va a tener el plazo de 5 años, ¿no? Para poder yo aprovecharla, poder compensarla, ¿no? Entonces, esto hay que tenerlo presente, ¿no?
Bueno, pasando a otro punto, ¿no? Otra modificación tributaria también importante, ¿no? Que se tiene que tener presente, bueno, son justamente las modificaciones tributarias referentes a la depreciación de bienes del activo fijo que se han introducido a través del decreto 1488, que ha sido publicado el 10 de mayo del 2020, ¿no? En este caso, bueno, básicamente, ¿no? Lo que se establece es un régimen especial de depreciación, ¿no? Y disposiciones particulares, ¿no? Con respecto a la depreciación de bienes del activo fijo de establecimientos de hospedaje, de agencias de viaje y de turismo, ¿no? Obviamente porque, digamos, es un sector que, digamos, ha sido afectado con mayor en mayor medida por justamente la crisis que venimos atravesando, ¿no? En cuanto al régimen especial, ¿no? Que este sí es aplicable de manera general a todos los contribuyentes, ¿no? Que generen rentas de tercera categoría, ¿no? Justamente, ¿no? Consiste en que se va a permitir que los edificios y construcciones que cumplan determinadas condiciones que ahorita vamos a ver, puedan justamente, pueda aplicarse tributariamente un porcentaje anual de depreciación del 20% hasta agotar su depreciación, ¿no? Y ello a partir del ejercicio 2021. ¿No? A partir del próximo año. Entonces, ¿cuáles son esas dos condiciones que deben de cumplirse? ¿No? Que la construcción se hubiera iniciado a partir de enero del 2020, ¿no? Previéndose que se entiende como el inicio de la construcción, ¿no? Que, digamos, el momento en que se obtenga la licencia de edificación, ¿no? Y que la otra condición es que hasta el 31 de diciembre de 2002, ¿no? La construcción tuviera un avance de obra de por lo menos el 80%, ¿no? Y se precisa que tratándose de construcciones que no hayan sido concluidas, ¿no? Hay una presunción de que el avance de obra es menor al 80%, salvo que se demuestre lo contrario, salvo que el contribuyente demuestre lo contrario, ¿no? Entonces, una pregunta que nos hacían, ¿no? Bueno, primero que nada, estas reglas, ¿no? De depreciación acelerada, ¿no? Que se han establecido para los edificios y construcciones que cumplan esas condiciones, también son aplicables, ¿no? Para los edificios y construcciones que se hubieran, o en todo caso para los inmuebles que hubieran sido adquiridos, ¿no? Durante esos años, ¿no? Es decir, puede ser de que la empresa no haya sido la que los haya construido, ¿no? Sino que haya sido un tercero y que sin embargo los adquiera, pero si esos inmuebles que han adquirido justamente cumplen con las condiciones establecidas, ¿no? Es decir, fueron construidos en enero de 2020 y culminó su construcción hasta el 31 de diciembre de 2002, ¿no? Entonces, 2022, perdón, ¿no? Entonces, ¿no? Igual el adquirente va a poder, digamos, utilizar la depreciación acelerada, ¿no? Porque esos bienes adquiridos han cumplido con las condiciones. Entonces, eso se precisa también en la norma, ¿no? Otro aspecto importante y que justo también fue materia de algunas consultas de parte de las entidades del sistema financiero era con respecto a si es que esto aplicaba, ¿no? También a los costos posteriores que se introducen en edificios y construcciones realizadas o en todo caso, claro, efectivamente realizadas en periodos anteriores al 2020. Y la respuesta es que sí, la norma prevé que también, digamos, se aplique este régimen especial de depreciación a esos costos posteriores, pero solo, ¿no? A los costos posteriores, ¿no? Y por eso es que justamente se precisa, ¿no? Que la depreciación debe computarse de manera separada, ¿no? De la que corresponda a los edificios y construcciones en los que se hubieran incorporado, ¿no? Entonces, digamos, ¿no? Tratándose de empresas del sistema financiero, ¿no? Sabemos que
digamos, se suele, digamos, realizar inversiones en los locales arrendados, ¿no? Que se arrendan para hacer funcionar una agencia, digamos, o un establecimiento anexo, que en este caso es una agencia, ¿no? De la empresa, y en ese sentido se hacen remodelaciones, ¿no? Se introducen costos posteriores. Entonces, en la medida que estos costos posteriores que yo pueda haber introducido cumplan con las condiciones que ya habíamos visto, ¿no? Que hayan sido, digamos, realizados o incorporados, digamos, en el inmueble arrendado desde enero del 2020, ¿no? Y que, bueno, concluyan hasta el 31 de diciembre, ¿no? Ahora, no quiere decir que, digamos, la construcción debe de concluir en el 2022, no, ¿no? En ese periodo de tiempo es que la norma te dice que tiene que, digamos, cuando menos, ¿no? Haberse avanzado esa obra, esa construcción, en un 80%. Entonces, si la empresa del sistema financiero construye un inmueble, o en todo caso introduce una mejora en algún local alquilado, digamos, y eso lo hace en el periodo 2020, ¿no? Y bueno, y la conclusión de esa obra, ¿no? Por decirlo así, es en el mismo año 2020, entonces va a poder acceder a este régimen de depreciación acelerada respecto de ese costo posterior, siempre a partir del 2021, ¿no? Ahora, ¿quiere decir eso de que en el 2020 no va a tener ninguna depreciación tributaria respecto de ese inmueble? No, porque justamente la norma precisa de que se acelera la depreciación tributaria a partir de 2021, pero en el 2020 se aplica igual, obviamente, en la medida que se demuestre que digamos, que se ha afectado a la generación de rentas ese inmueble, ¿no? O ese costo posterior, ¿no? Que se va a poder aplicar la tasa que le corresponde de acuerdo al artículo 22, ¿no? Que es el 5%, ¿no? Tratándose de edificios y construcciones. Entonces, bueno, eso es en cuanto a este régimen especial de depreciación que se ha introducido en este decreto 1488, ¿no? Ahora, obviamente, digamos, hay algunas disposiciones generales que las pueden ver en el mismo decreto, ¿no? Algunas cuentas de control especiales, ¿no? Que se tienen que llevar, ¿no? Asimismo, digamos, se precisa en la norma, ¿no? Que igual, digamos, son de aplicación supletoria a las disposiciones generales sobre depreciación de la ley, ¿no? Las que correspondan, obviamente, en la medida que no se opongan a lo que establece, digamos, este régimen especial. Entonces es algo que se tiene que tener presente, ¿no? Bueno, una segunda parte que también regula, digamos, este decreto 1488, ¿no? Es que justamente se han establecido porcentajes anuales de depreciación especiales, ¿no? Se han incrementado, ¿no? Los porcentajes anuales de depreciación respecto de determinados bienes del activo fijo, ¿no? Y como ustedes pueden ver ahí en la proyección, justamente estamos hablando de equipos de procesamiento de datos, ¿no? Que, digamos, hay ahora un porcentaje anual de depreciación que puede máximo, digamos, ¿no? Del 50%, ¿no? En el caso de maquinaria y equipos, 20%, ¿no? Y respecto de algunos vehículos de transporte, ¿no? Con características particulares, ¿no? Digamos, como por ejemplo, como vemos en el numeral 4 de este cuadro, ¿no? Los vehículos de transporte terrestre híbridos, ¿no? Con motor de embolo y motor eléctrico, o vehículos de transporte terrestre eléctricos, ¿no? Con motor eléctrico, tienen ahora, digamos, un porcentaje anual de depreciación máximo del 50%, ¿no? al que se pueden acoger. Luego en el numeral 3 también vemos justamente un porcentaje de depreciación del 33% para determinados vehículos de transporte, pero esto está más enfocado, ¿no? A las empresas que
brinden, digamos, servicio de transporte de personas o de mercancías, ¿no? Y claro, respecto de vehículos de transporte terrestre que cumplan con determinada tecnología, que ahí se describe justamente en la norma, ¿no? Entonces, en este caso, ¿no? ¿Cuáles son las condiciones para que se pueda acceder a estos porcentajes especiales? Bueno, que los bienes hayan sido adquiridos, ¿no? En los ejercicios 2020 y 2021, ¿no? Entonces, eso es lo que permite aplicar este porcentaje, digamos, especial de depreciación, ¿no? Haberlos adquirido en esos 2 periodos, ¿no? Ahora, al igual que, digamos, lo que comentábamos en el caso del régimen especial aplicable a los edificios y construcciones, que vimos previamente, en este caso, ¿no? La depreciación se acelera, ¿no? O en todo caso la depreciación máxima, digamos, incrementada, ¿no? De acuerdo a esta tabla, aplica recién a partir del 2021, ¿no? Pero si he adquirido alguno de estos bienes ya en el 2020, ¿no? Por el 2020 puedo aplicar, si demuestro que ya los estoy afectando a renta, a la generación de rentas, puedo aplicar la depreciación tributaria de acuerdo a la tabla del 22 y se acelera, ¿no? Esa depreciación a partir del 2021, ¿no? Hasta, digamos, culminarse el periodo de depreciación, ¿no? Justamente esto último que les decía, ¿no? Está en estos numerales 3 y 4, ¿no? De esta proyección, ¿no? De este BPT. Ahí se puede ver justamente lo que se señala, ¿no? Tratándose de edificios y construcciones, ¿no? Que empiecen a depreciarse en el ejercicio grabable 2020, se aplica la tasa de depreciación del 20% anual, ¿no? A partir del ejercicio 2021, ¿no? De ser el caso, excepto en el último ejercicio, en que se aplica un porcentaje de depreciación menor al que corresponda, como es obvio, porque, digamos, en el primer año, en estos casos, ¿no? Ya ha habido una depreciación tributaria que se está computando, ¿no? La misma regla se aplica para los otros bienes que justamente veíamos de la tabla previa, ¿no? Que justamente tienen una depreciación máxima especial, ¿no? Y estas son las disposiciones adicionales, ¿no? Que comentábamos, digamos, que son de aplicación general, ¿no? Que justamente ahí ya, digamos, las pueden ver, pero ya más o menos las había comentado, ¿no? Por ejemplo, tiene que haber cuentas de control especiales respecto a los bienes materia de beneficio, ¿no? El registro de activos fijos debe contener un detalle individualizado de los bienes y su respectiva depreciación, ¿no? Además, digamos, no se restringe a los contribuyentes, ¿no? De que gocen de porcentajes de depreciación mayores a los establecidos en ese decreto, si es que, digamos, se acogen a otros beneficios regulados en nuestro ordenamiento, ¿no? Eso se precisa. Bien. Bueno, como siguiente punto, ¿no? Tenemos, digamos que se ha, digamos, también aprobado un régimen de aplazamiento y o fraccionamiento de deudas tributarias, ¿no? Un nuevo régimen de aplazamiento y o fraccionamiento de deudas tributarias que vamos a comentar, obviamente, digamos, brevemente por cuestiones de tiempo, ¿no? Para poder darle paso también a Cristian con el área, para ver los temas laborales, ¿no? Pero este régimen de aplazamiento y o fraccionamiento aplica justamente en virtud a lo que establece el decreto legislativo 1487 publicado el 10 de mayo de 2020, ¿no? Y, digamos, tiene justamente la particularidad que, digamos, puede ser deuda materia de acogimiento, no solamente las que constituyan ingreso de tesoro público, sino también, por ejemplo, salud, ¿no? Que sean exigibles hasta la fecha de presentación de la solicitud, ¿no? Inclusive, digamos,
se prevé que, digamos, pueda ser aplicable, ¿no? Para los pagos a cuenta de enero, febrero y marzo de 2020, ¿no? Como ustedes pueden ver acá, ¿no? Algunas, por lo general, no se permite, digamos, aplicar aplazamientos y o fraccionamientos respecto de pagos a cuenta, ¿no? Salvo que sea respecto de los intereses, ¿no? Pero este régimen especial lo permite, ¿no? También para deudas, digamos, por multas, ¿no? Inclusive saldos de aplazamiento y o fraccionamientos anteriores, ¿no? Entonces, digamos, tiene un campo de aplicación bastante amplio, ¿no? Y lo otro que también, digamos, podría ser de interés es que, digamos, la tasa de interés es bastante baja, es la mitad de lo que normalmente, ¿no? Se establecía en el régimen de aplazamiento y fraccionamiento previo, ¿no? Es un 50% de esa tasa, como ustedes pueden ver justamente en estas diapositivas que estamos proyectando, ¿no? Estos son los plazos máximos de aplazamiento y o fraccionamiento, y acá está justo lo que les comentaba, ¿no? La tasa de interés es del 40% de la TIN vigente, ¿no? Digamos, y claro, en el régimen anterior era del 80%, por eso que les decía que ha habido una reducción ahí del 50% que, digamos, de alguna manera podría dar lugar a que se evalúe, ¿no? Esta posibilidad, ¿no? De acogerse a este régimen de aplazamiento y o fraccionamiento, ¿no? Cierto es que, digamos, tiene que aprobarse una resolución de superintendencia que justamente va a establecer justamente algunas disposiciones para que los contribuyentes puedan acogerse a este nuevo régimen, ¿no? Pero, digamos, al menos ya, digamos, este decreto nos muestra algunos aspectos que podrían generar que se evalúe de alguna manera la utilización del mismo, ¿no? Justamente acá está lo que les comentaba, ¿no? Todavía no se ha publicado la resolución de superintendencia que justamente va a establecer las formas y condiciones, ¿no? Para la presentación de esta solicitud de acogimiento a este nuevo régimen de aplazamiento y fraccionamiento, ¿no? Bien, bueno, también tenemos, ¿no? Digamos, como algunas de las medidas que se dieron durante el estado de emergencia, ¿no? Por parte de SUNAT, la aplicación de la facultad discrecional de SUNAT para aplicar sanciones, ¿no? Durante el estado de emergencia respecto de las infracciones vinculadas a tributos internos y también respecto de las infracciones relacionadas, ¿no? con tributos aduaneros, ¿no? En ese sentido, ¿no? Se va a justamente a señalar brevemente, ¿no? Que efectivamente ninguna infracción que se cometa, digamos, durante la duración del estado de emergencia, ¿no? Va a ser objeto de sanción por parte de SUNAT, ¿no? Pero obviamente, digamos, si es que se ha pagado alguna multa, ¿no? Por la infracción cometida, eso no va a ser objeto de devolución, ¿no? Entonces, estamos actualmente bajo esa discrecionalidad por parte de SUNAT. Y bueno, digamos, ese era el último punto justo que tenía para comentar. Entonces, en ese sentido, vamos a darle pase al doctor Cristian Chaupis para que exponga los temas laborales.